¿Saben cuál es la capacidad básica para cultivar estos 7 hábitos? El séptimo hábito, aquel por el que tanto esperaban. Es el hábito que, si lo practican correctamente, es decir, completa regularmente, desarrollará automáticamente los otros 6. Es el hábito del mantenimiento. Es el hábito del CP personal. Tan solo imaginen que se encuentran con alguien que está aserrando un árbol. Lo está haciendo de modo realmente vigoroso. Y ustedes llegan ante él y le dicen, ¿qué haces? ¿No puedes verlo? Estoy aserrando. Lo sé, pero ¿desde hace cuánto? No lo sé. Llevo en esto muchas horas. Y estoy seguro de que estás cansado. Ah, eso dalo por cierto. Bueno, ¿y por qué no afilas la sierra? Porque estoy muy ocupado aserrando, tonto. Ese es el séptimo hábito. Tómense un tiempo para afilar la sierra. Afilen la sierra regularmente. ¿Alguna vez les pasó que estaban demasiado ocupados manejando para tener tiempo de cargar gasolina? Hay 4 dimensiones en la personalidad humana y descubrirán que los 6 hábitos están involucrados en afilar estas 4 dimensiones. Está la dimensión física, la espiritual, ese es el sistema de valores, la mental y la social emocional. Pongo estas 2 juntas porque nuestra madurez emocional se manifiesta en cierto grado como fruto de nuestra relación con los demás. Esas son las 4 dimensiones. Afilar la sierra significa básicamente ejercitar las 4 dimensiones y organizar su vida para que tenga tiempo en el cuadrante 2 para hacerlo. Creo que 1 hora al día como mínimo mantendrá bien a los otros 6 hábitos. Para realmente ser buenos en la práctica de los 6 hábitos, se necesita algo más que eso. ¿Qué se requiere? Ejercicio físico. El mejor son estiramientos, aeróbics y alguno que mejorara el tono muscular. Una especie de combinación de los 3. Los aeróbics son la clase de ejercicio que influye en los sistemas cardiovascular y respiratorio, aumentando la capacidad del cuerpo de procesar oxígeno, y esa es la clave para la energía, así como para el interés. El estiramiento debe preceder o seguir inmediatamente a los aeróbics. Las rutinas para el tono muscular, al igual que la calistenia, las pesas o actividades de esta naturaleza, también son útiles. Y si la persona puede cultivar el hábito de ejercitarse cuando menos 30 minutos cada día, eso la mantendrá bien. Para realmente aumentar la capacidad de trabajo del cuerpo, tal vez necesiten hacer un poco más. Pero incluso si se practica durante media hora, el cuerpo se vuelve más eficiente y el músculo cardíaco se hace más vigoroso. Se bombea más oxígeno al cuerpo y se tienen más vitalidad y energía interna. Así les recomiendo decidirse. Si no tienen ahora un buen programa de ejercicios, inícienlo. Un poco de estiramiento, luego una caminata vigorosa o media marcha, o andar en bicicleta o nadar. Pero una buena marcha vigorosa durante, por ejemplo, 20 minutos y luego un poco de estiramientos al final y un poco de calistenia, y entonces se tiene un programa mínimo de ejercitación física. ¿Qué pasa si solo dedican a ejercitar su cuerpo 3 horas por semana, cuando una semana está compuesta por 168 horas? ¿No es eso desproporcionado con el único instrumento que tiene? Creo que es mejor tratar de dar 1 hora al día todos los días de la semana, pero cuando menos media hora cada tercer día o 4 días a la semana. Respecto al ejercicio espiritual, requiere del hábito número 2. Es ahí donde se renueva el compromiso con su sistema de valores bien desarrollado. Se hace de modo que sea congruente con su propia filosofía. Para cada quien es distinto. Algunas personas leen literatura importante, incluso literatura sagrada. Otras personas meditan, rezan, piensan a profundidad sobre cuestiones cruciales y fundamentales. Esta clase de actividad espiritual, así podríamos llamarla, proporciona liderazgo. Hábito 2
y luego la permanencia, planificación y actos mentales de ese liderazgo forman el hábito 3. Así visualice y planifique sus roles y metas para esa semana y luego revíselos cada semana para asegurarse de que su vida está en armonía con su misión y sus roles y metas generales a largo plazo. Ese es el hábito mental, la creación mental. Los hábitos 2 y 3. La creación espiritual es el hábito 2. La creación mental es parte del hábito 2 porque se sigue planificando y pensando, pero también se tiene la fortaleza mental para mantenerlo en el hábito 3, cuando tal vez hayan distracciones y tentaciones que podrían hacernos capitular y rendirnos ante cosas menos importantes, cosas de baja prioridad. El afilamiento social y emocional de la sierra abarca los hábitos 4, 5 y 6 para que pueda decirse a usted mismo que enfocará esta relación con una actitud ganar-ganar. Primero buscaré entender y luego también quiero ser entendido. Pero no buscaré ser entendido sino hasta que el otro sienta que lo entiendo a él, y luego entraré en la solución creativa de problemas con esa persona. Sinergizar para ver si podemos producir mejores soluciones de las que originalmente nos propusimos el uno al otro. Llegar a un mejor acuerdo psicológico. Estas son las 4 dimensiones básicas de la personalidad humana. Eso fundamentalmente expresa y desarrolla los demás hábitos. Si se hace bien de forma balanceada y regular, ocurrirá exactamente así. Tuvimos un hijo que nos preocupaba mucho. Parecía que este niño era más bien incapaz en muchos aspectos, como el social, el deportivo y el académico, y por entonces yo estaba enseñando el material acerca de la percepción y la comunicación, el modo en que nuestra propia mente crea un mundo. Y le dije a mi esposa: Sandra, ¿acaso este niño está muy en función de nuestra imagen, de lo que pensamos de él? ¿Acaso nuestro propio paradigma produce esta conducta? Exploramos a profundidad esta cuestión, particularmente afilando la sierra mediante este proceso de creación espiritual y mental. Nos llevó un tiempo. Teníamos que explorar nuestros propios motivos. Es fácil obtener posición social a partir de la buena conducta de nuestro hijo. Tuvimos que revisar mucho si en realidad teníamos un sentido intrínseco de respeto y de amor hacia él. Y lentamente, casi de modo imperceptible, obtuvimos una conciencia y comprensión más profundas de este niño y actuamos según esto. Poco a poco, también casi imperceptiblemente, empezamos a ver el efecto que produjo. Como ven, el mapa que tienen las personas de sí mismas, el paradigma de sí mismas, es función del espejo social, particularmente con las personas significativas en sus vidas. Y si estas personas cambian el espejo porque tienen una comprensión profunda mejor, las otras personas internalizarán esa imagen y se comportarán de acuerdo con ella. Así nuestro hijo comenzó a marchar a un ritmo tan rápido que excedió con mucho el proceso normal de desarrollo y maduración descrito por los expertos en la materia. En cierto sentido, era afilar la sierra aplicado a construir la relación, la confianza y la estima de un niño. De manera que resolvamos nunca estar demasiado ocupados para no podernos tomar el tiempo de afilar la sierra. Ahora Stephen explicará por qué cada hábito es un cambio de paradigma que representa una ruptura de la sabiduría y cultura tradicionales. También expondrá la relación que tienen los 7 hábitos entre sí y cómo los hábitos se explican tanto a individuos como a organizaciones. Ahora pasemos a la tercera parte, que será breve y que revisará todo lo que cubrimos y lo pondremos en el contexto más amplio de los paradigmas. Sugiero, amigos míos, mis escuchas, que todo hábito es un cambio de paradigma. Permítanme demostrárselo. Por ejemplo, veamos cómo definimos, en primer lugar, la efectividad como un balance PCP.
Como ven, la mayoría de las personas definen el éxito como un enfoque casi total sobre P, es decir, obtener los huevos de oro. Así, eso por sí mismo es un cambio de paradigma. Hábito 1. Ser proactivos. El paradigma popular tradicional es que no somos responsables. Somos un producto, somos un programa. Hábito 2. Empiece con el fin en la mente. El paradigma tradicional es que actuamos los guiones que nos dieron, que en realidad no estamos a cargo y que fijar metas es útil y es de ayuda, pero generalmente no resulta en grandes logros debido a otras fuerzas que juegan sobre nuestras vidas y que nos evitan estos objetivos. Hábito 3. Poner primero lo primero. Descubrirán que la mayoría de las personas rodean el paradigma del cuadrante 1. Siempre en sus listas hacen prioridades de las crisis y problemas de sus vidas. Ese es un paradigma de acción en que estamos, lo creamos o no. Tiren los calendarios siempre, tiren sus libretas de programación y en su lugar escriban su misión, sus roles y metas. Elaboren un calendario de citas a largo plazo, hasta donde puedan, sobre una base semanal. Transfieran esa información y cómo lograrán sus metas en cada uno de los roles para un asunto por semana. Y luego tengan la fortaleza mental y la disciplina de aferrarse a este proceso, a menos que algo más importante como la necesidad de una persona sea superior a ello. Hábito 4. Pensar ganar, ganar. Va en profunda contradicción con el guión ganar, perder, la programación en las vidas de la mayoría de las personas. Hábito 5. Buscar primero entender y luego ser entendido. Es lo opuesto a la tendencia que es tan fuerte en nosotros de esperar primero que se nos entienda. Y el hábito 6 generalmente se define como arreglo. Muy pocas personas han experimentado lo que es realmente sinergizar. Es todo un mundo nuevo. Un mundo de aventura, emociones, creatividad, nuevas opciones, nuevas oportunidades. Toda una nueva forma de pensar que se manifiesta en ese hábito. Tal como dijo Einstein, los problemas significativos que afrontamos no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Examinemos ahora el hábito 7. Por sí mismo ya es un cambio de paradigma. ¿Saben cuál es el paradigma operativo normal que existe ahí? Pues en primer lugar, no está equilibrado. No se enfoca en las 4 dimensiones. Puede enfocarse en solo el físico, en la forma en que las personas se ejercitan, o tal vez en la parte mental para que se hagan lectores de libros. O puede enfocarse únicamente en el lado espiritual para que la gente se retire a meditar profundamente en un bosque. La clave es el equilibrio entre las 4 dimensiones. Y ese es el paradigma que defendemos. Un paradigma equilibrado. Un paradigma que también requiere atención constante, y con esto quiero decir atención diaria a las 4 dimensiones. Segundo, me gustaría hacer énfasis en la naturaleza secuencial de estos hábitos, como 1, 2 y 3, o lo que llamaría la victoria privada, la victoria del carácter, conduce al 4, 5 y 6, la victoria pública, la victoria de la personalidad. Y en no confundir ni invertir ese proceso, porque entonces no ocurrirá lo que pretendemos. No se pueden recoger cosechas si no se cultivó. Aún dentro de cada grupo de hábitos, debe tenerse un sentido de conciencia personal, visión personal, hábito 1, antes de que incluso se intente proporcionar liderazgo y administración, hábitos 2 y 3. Debe tenerse el deseo de optar por ganar, ganar, antes de que se quiera escuchar y comunicar y seguir hacia la sinergia de los hábitos 4 y 5. Tercero, sugiero que la sinergia o la relación entre los hábitos es el poder de los 7 hábitos. Es la forma en que sirven el uno al otro.
Como ven, tengo que ser muy proactivo antes de que pueda buscar primero entender. Necesito ser muy proactivo antes de comenzar a trabajar en el cuadrante 2. Necesito tener un verdadero sentido de misión. Hábito 2. Antes de ser capaz de saber exactamente qué clase de acuerdo ganar-ganar podría ser una ganancia para mí. Cuarto, sugiero que todos estos hábitos se apliquen tanto a organizaciones como a individuos. Trabajamos literalmente con cientos de organizaciones dentro y fuera del país, y las organizaciones que son altamente proactivas están moldeando sus propios futuros. Por ejemplo, hace poco asistí a una conferencia de 3 días de una asociación de empresas que pasaba por varios problemas muy serios en la industria, incluyendo desempleo masivo. Estaban muy deprimidos y melancólicos. El primer día de la conferencia se enfocaron en lo que les sucedía y estaban muy deprimidos. El segundo día se enfocaron en las tendencias futuras. Estuvieron aún más deprimidos. Las perspectivas apuntaban hacia lo peor y no hacia lo mejor. Al tercer día se enfocaron en la pregunta proactiva: ¿qué haremos al respecto? ¿Cómo administraremos y controlaremos mejor nuestros costos y aumentaremos nuestras utilidades? E invirtieron sus energías creativas en el asunto. Al final, ideamos un breve lema verbal que simbolizó esos 3 días. Alguien viene y dice: ¿cómo va el negocio? La respuesta se da en 3 partes. Parte 1. Lo que nos está sucediendo no es bueno y la tendencia sugiere que las cosas se empeorarán antes de ponerse mejor. Parte 2. Lo que estamos haciendo que ocurra es muy bueno porque seremos mejores para administrar nuestros costos y aumentar nuestras utilidades. Parte 3. Por consiguiente, amigos míos, el negocio está mejor que nunca. Esa es la respuesta proactiva de un negocio que está a cargo de su propio destino en un entorno relativamente hostil. ¿Cómo realiza un negocio el hábito 2? Desarrolla una declaración de misión, una declaración de propósito, un sistema de valores en el que se involucran todos para formarlo. ¿Cuál es el hábito 3? Vivir según esto. Utiliza lineamientos mediante los que todos son evaluados. ¿Cuál es el hábito 4? Piensa en términos de ganar en todas sus relaciones, en el beneficio mutuo. Proveedores, empleados, propietarios, gerentes, el público. Desde luego que toma en cuenta la responsabilidad social. No necesita entrar en la cuestión de la resistencia colectiva, las distintas formas de la legislación social para obligar a las personas a hacer lo que sea correcto. Como lo dijo una vez Patrick Henry: aquel que no se gobierna prudentemente a sí mismo será gobernado por déspotas. La mejor forma de perder nuestras libertades es hacer ejercicio irresponsable de nuestra libertad. ¿Qué es el hábito 5 para una empresa? Entender al cliente. Entender primero antes de diseñar productos, antes de vender servicios, entender. Entender a las personas, a sus empleados, antes de saber cómo organizar la cultura, tratar de influir sobre la cultura. Luego buscar ser entendido. Luego buscar tener influencia. Diagnostiquen antes de recetar. ¿Y ahora qué es el hábito 6? Sinergizar. Involucrarse profundamente con sus clientes y entender sus necesidades. Produzcan soluciones nuevas y creativas. Y si realmente les ayudan a producirlas, entonces ellos pueden ser muy influidos por ustedes. De hecho, esto pondrá a prueba su integridad profesional, porque harán todo lo que ustedes les pidan, del mismo modo en que alguien que confía en su médico hará todo lo que él le pida. ¿Y cuál es este hábito de autorrenovación? El hábito de afilar la sierra de las organizaciones. ¿Qué hace una organización para renovarse constantemente? Tiene que replantear todas sus operaciones de acuerdo con los lineamientos de cambio que hay en el entorno y la declaración de misión para que el espíritu de empresa e innovación se mantenga vivo. Fundamentalmente, tiene que hacerse esta pregunta: si no tuviéramos esta práctica, si no tuviéramos esta política,
si no tuviéramos este producto, ¿lo adoptaríamos hoy? Eso requiere valor y apartarse totalmente de la expresión, esa es la forma en que siempre lo hicimos. La próxima vez que alguien diga eso, aíslelo durante 48 horas. En otras palabras, amigos míos, estos son los hábitos de la vida para personas y organizaciones. Son la encarnación de principios, leyes naturales que serán efectivas durante todo el tiempo, tanto para personas como para organizaciones. Un principio es una ley natural. Una práctica es su expresión en una circunstancia particular. Por ejemplo, digamos que tienen el principio de servir bien al cliente. Una práctica puede ser escuchar cuidadosamente lo que el cliente desea y darle eso en particular. Pero en otra situación no se puede saber qué es lo que quiere el cliente, por lo que tiene que hacerse alguna investigación para comprender las necesidades genéricas de los clientes y luego adaptarse a ello. La cuestión es que en cualquier momento en que trabaja con principios, se trabaja con leyes naturales, pero se expresan en varias formas distintas y en circunstancias distintas. Por ejemplo, tal vez estén en una situación donde la ley natural que opera es tratar a un empleado particular con gran cortesía y respeto. Pero digamos que la situación es tal que el empleado contraviene el sistema de valores de la organización. Tal vez la forma más respetuosa en que se puede tratar esto con el empleado es llevar a cabo la consecuencia en la que se acordó, en que él pierda su trabajo o sea transferido a un puesto inferior, porque se opera bajo el principio de ayudar a los demás, y se está ayudando a esa persona a aprender la responsabilidad, en tanto que otras personas lo dejarían salirse con la suya por ser un buen tipo, pero eso realmente termina en una situación de perder-ganar. La clave es engranar nuestra vida con principios y luego permitir que los demás capten, a partir de sus conciencias, cuáles son las prácticas apropiadas en situaciones distintas. Si usted enseña prácticas a las personas, usted las hace dependientes. Usted le dice a un nuevo empleado que haga esto y esto otro y esto más. ¿Y qué sucede cuando viene el cambio? Vuelven a verlo a usted. Dependen de usted. No hay en esto CP. Usted da un pescado a un hombre y lo alimenta por un día. Si le enseña cómo pescar, lo alimenta durante toda una vida. Enseñe principios y permita que las personas se gobiernen a sí mismas para seleccionar sus prácticas. Arnold Toynbee, el gran historiador, afirma que la historia de las instituciones humanas y las sociedades mismas puede resumirse en esta fórmula simple: desafío-respuesta. El desafío es externo, la respuesta es interna, es la capacidad de responder. Si la respuesta es igual al desafío, entonces es un éxito. Si la respuesta es obsoleta debido a un nuevo cambio, aun cuando antes pudo aplicarse y funcionó, desembocará en el fracaso. Nada falla tanto como el éxito. Alguna vez intentó criar a su segundo hijo como lo hizo con el primero y se pregunta por qué no funcionó. Aquí tiene el desafío totalmente distinto. Por eso, si se opera según los principios y no según las prácticas, los principios siempre permanecerán sin importar cuál sea la circunstancia, pero las prácticas variarán según el lugar. ¿Qué sucede con las organizaciones si no están fundadas sobre un núcleo inmutable de valores y una declaración de misión que les dice qué están haciendo? Descubrirán que tienden a hacer que los sistemas sean rígidos y se congelen y que formen estructuras que se hacen obsoletas. Lo que antes funcionó, viejos procedimientos, viejos manuales de política, hace que las personas vivan en un paraíso de documentos. Quedan inundados por todas las cosas que ahora son totalmente obsoletas. La clave es hacer que toda la cultura gire alrededor de una declaración de misión y un conjunto de valores. Entonces no es necesario supervisarlos, porque ellos se supervisan a sí mismos. Pasan del paradigma de control al paradigma de compromiso y liberación. En quinto lugar, seamos pacientes y practiquemos. Como alguien lo dijo,
dejemos de jalar las flores para saber cómo están saliendo las raíces. Se necesita paciencia porque estamos en la ley de la cosecha. Aquí se trata de leyes naturales. Es importante que nos demos cuenta que no necesitamos ser perfectos en los hábitos 1, 2 y 3 antes de que podamos trabajar en los hábitos 4, 5 y 6. Todos los días trabajamos sobre los hábitos 4, 5 y 6. Lo que estoy sugiriendo es que no seremos verdaderamente efectivos con esos hábitos a menos que lleguemos a un grado más elevado de maestría y seguridad interna, que son los frutos de los hábitos 1, 2 y 3. Particularmente entremos más y más en el cuadrante 2, que es donde viven estos 7 hábitos. Pasen más tiempo ahí. Si solo permanecen ahí 10%, suban a 15%, luego a 20% y luego a 30%. Observen qué comienza a suceder con el cuadrante 1. Vigilen lo que ocurre con su nivel de emoción, con la calidad de sus relaciones, con su confianza en sí mismos, con el espíritu de aventura, la emoción y la felicidad, que fueron los resultados que prometimos y que indicamos que podrían esperarse si realmente aprendíamos, enseñábamos y aplicábamos estos hábitos. Respecto a este proceso de vivir a partir del cuadrante 2, existe un libro notable llamado Conexiones, escrito por Roger y Becky Merrill, que les darán muchas instrucciones específicas y útiles. Ideas sobre cómo vivir de modo realista en un cuadrante 2, cómo utilizar bien las herramientas del tiempo para que les funcionen bien, y también mucha información y motivaciones útiles sobre cómo escribir una declaración de misión, una declaración de propósito, de filosofía y valores. Enseguida Stephen muestra cómo al trabajar dentro de nuestro propio círculo de influencia es la única forma en que podemos producir resultados deseados e influir en los demás. Les daré un punto final que, en cierto sentido, resume todo y nos dice dónde comenzar. Quiero que visualicen en sus mentes 2 círculos. El círculo interno se conoce como círculo de influencia y el círculo externo como círculo de preocupación. Es un círculo mucho más grande. Puede ser 10 veces más grande. El círculo interno son aquellas preocupaciones sobre las que usted ejerce influencia directa, control directo. Si usted piensa a través de los 7 hábitos, llegará a darse cuenta de que hay un solo lugar en el que puede trabajar. ¿Cuál es? El círculo interno de influencia, un área de cuestiones sobre las que usted tiene control directo debido a que la naturaleza de esa energía es proactiva, está impulsada por valores, es positiva y la energía positiva da energía a las cosas, las levanta, las aumenta, las magnifica. Y el círculo interno se hace cada vez más y más grande. Apenas anoche leí la historia de un individuo que actuó sobre esta base y en cuestión de un solo año cosechó éxitos en 5 asuntos de los más importantes. Simplemente trató de anticipar lo que podía funcionarle y trabajó con energía, fervor y emociones verdaderas. Un amigo trabajaba para un líder muy dictatorial cuyo estilo molestaba a todos, de modo que todos hablaban mal de él en los corredores y se reforzaban mutuamente. Pero mi amigo era sumamente proactivo, muy impulsado por los valores, anticipaba necesidades y no solo era un buen caballito de batalla, como quería el presidente, sino que podía hacer aún más. Hacía siempre más de lo que era necesario. Captaba las necesidades del presidente, diagnosticaba el problema, hacía recomendaciones sobre bases sólidas y preparaba el material para que el ejecutivo lo utilizara en sus propias presentaciones. Un día, el presidente me dijo: «Stephen, este hombre me sorprende totalmente. Tiene tanta confianza interna. Mira todo lo que puede hacer». En una reunión trató a todos como caballitos de batalla. «Ve por esto, ve por lo otro, haz esto otro. ¿Cuál es tu opinión, Ben?».
Fue Ben el que aumentó su círculo de influencia y no el presidente. Su poder de influencia es una función de ustedes mismos y no de los demás, no de aquellos que les niegan el acceso. Solo trabajen dentro del actual círculo de influencia con energía positiva y con los hábitos que ya conocen y observen lo que comienza a suceder. Inténtelo usted durante 30 días. Sea luz y no juez. En su hogar, inténtelo. En su matrimonio, inténtelo. Sea un modelo y no un crítico. Solo inténtelo. Las personas no comprometidas no podrían hacerlo ni una sola noche. Están absolutamente decididas y determinadas a transferir la responsabilidad y hallar las fallas fuera de sí mismas para que puedan pasar la mayor parte de su tiempo confesando las debilidades y pecados de los demás. Hágalo durante 30 días. Conviértalo en un hábito. Trabaje únicamente en el círculo de influencia interno. Eso no significa que lo pisoteen, porque eso es ganar-perder. Pero sería muy valiente en su confrontación. Tal vez tenga que fortalecer mucho su mucha empatía antes de hacer esa presentación que tanto le importa, esa presentación valerosa. Pero trabaje sobre esto, vea lo que comienza a suceder. Le garantizo que revolucionará para siempre sus relaciones. Por otra parte, y si dan sus energías al círculo de preocupaciones externo, descubrirán que el círculo interno se estrechará. ¿Por qué? Porque lo descuidan y la naturaleza de las energías de enfocarse en lo que está ahí afuera, fuera de su círculo de influencia, es negativa. La energía negativa reduce y debilita. Recuerden esto, si alguna vez creen que el problema está ahí afuera, ese pensamiento es el problema mismo. Si alguna vez piensa que el problema reside en otra persona o en alguna circunstancia, ese mismo proceso de pensamiento es el problema. Los problemas significativos que afrontamos no pueden resolverse con esa clase de pensamiento, el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Acepten emocionalmente que pueden trabajar dentro del círculo de influencia interno de muchas formas que están fuera de su trabajo actual. Pero su trabajo puede traslaparse con el círculo de preocupaciones en el que no pueden hacer nada. No se quejen, me dieron esta responsabilidad sin autoridad, me hicieron responsable de resultados que están más allá de mi control. No, solo trabajen en los aspectos en los que saben que pueden ayudar a facilitar las cosas para los demás. Todos conocemos formas que pueden frustrar el trabajo de los demás si nos lo proponemos. También conocemos formas creativas en las que podemos facilitar el trabajo de los demás si lo decidimos. Háganlo durante 30 días. Pruébense a ustedes mismos para ver si no sienten una nueva emoción. Les garantizo que los hará pasar por un desarrollo proactivo de los músculos. Los hará pensar acerca de su misión y actuar según esta misión. Los hará pasar tiempo en el cuadrante 2 y necesitarán utilizar los hábitos 4, 5 y 6 si quieren ser efectivos con otras personas. Recuerden esto, si alguna vez hacen una presentación, describan el punto de vista de la otra persona mejor de lo que la persona pueda hacerlo y luego dejen sentado su propio argumento. Una historia y una cita final para concluir. Era una noche oscura y tormentosa. El oficial en el puente acudió al capitán y le dijo: «Capitán, capitán, hay una luz en nuestro curso y no se mueve». «¿Cómo que no se mueve? Diles que se muevan. Diles, estribor, ahora mismo». Se envió la señal: «Estribor, estribor». Entonces recibieron la señal de respuesta: «Estribor ustedes». «No puedo creerlo. ¿Qué está pasando? Hazles saber quiénes somos». Se transmitió la señal: «Somos el gran barco Missouri». Y llegó la señal de respuesta: «Nosotros somos el faro». Amigos míos, los principios correctos son faros. No se mueven. Son leyes naturales. No podemos romperlos. Solo podemos estrellarnos nosotros mismos contra ellos. Entonces podemos aprenderlos, adaptarnos a ellos, utilizarlos y agradecer que existen.
luego nos hacen más grandes, nos emancipan y nos dan poder. T.S. Eliot dijo una vez algo que considero apropiado para la conclusión de esta conferencia. Nunca dejaremos de esforzarnos, y el final de todos nuestros esfuerzos será llegar a nuestro punto de origen y conocer el lugar como por vez primera. Nunca dejaremos de explorar, y el final de nuestra exploración será llegar al lugar de donde partimos y reconoceremos el lugar como si fuera por vez primera. Lo que sugiero es que todo lo que cubrimos era algo que ya sabíamos en nuestro interior. Estos son principios obvios, aunque tal vez no sean hábitos. Ya los conocíamos, pero lo que es sentido común no es práctica común. Aprendámoslos, volvamos a aprender, escuchemos una y otra vez hasta que formen parte del software de nuestras mentes. Luego, enséñenlos a otras personas. Comprométanse socialmente y comiencen a vivir con ellos, y nosotros mismos nos convertiremos en los faros de las vidas de otras personas. Les agradezco a todos.